Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirse en el fascinante mundo de las historias que nos hacen vibrar. Hoy, vamos a explorar un territorio que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a bucear en las profundidades de ese género que nos hipnotiza con sus tramas intrincadas, sus personajes magnéticos y sus escenarios de ensueño. Prepárense para un viaje donde el romance prohibido, las luchas de poder y las traiciones más dolorosas se entrelazan de una manera que nos deja sin aliento. Sí, hoy hablaremos de esas series turcas que se instalan en lo más profundo de nuestros corazones, esas que nos hacen cancelar planes, perder horas de sueño y vivir cada escena como si fuéramos uno de los protagonistas. Si son amantes de las telenovelas con una trama bien elaborada, personajes complejos que evolucionan y escenarios que nos transportan a otro mundo, este es su video. Y si aún no han descubierto este universo, les aseguro que al finalizar esta charla, estarán buscando la plataforma de streaming más cercana para empezar su maratón. Pero antes de dejarnos llevar por las pasiones y las intrigas, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así, estarán al tanto de todas las recomendaciones, reseñas y análisis que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el drama, la pasión y la intriga que solo las series turcas saben ofrecer. Comencemos este viaje. Hoy no vamos a centrarnos en una serie en particular. En cambio, vamos a desmenuzar el concepto mismo de esas series turcas que se clavan en lo más profundo de nuestro ser, esas que poseen esa fórmula mágica de amor, traición y poder que nos mantiene pegados a la pantalla, sin importar la hora o la situación. Primero, abordemos el tema del amor, ese motor que impulsa muchas de estas historias. En las series turcas, el amor no es un sentimiento sencillo, ni dulce, ni tranquilo. No esperen el típico cuento de hadas. Aquí, el amor es un campo de batalla donde se libran intensas luchas. Estamos hablando de amores prohibidos, amores marcados por el destino, amores que se enfrentan a la oposición familiar, a las convenciones sociales y a los juegos del poder. Es un amor que, a menudo, surge entre dos personas que, por alguna razón, no deberían estar juntas, ya sea por su diferencia de clase social, por su origen, por la rivalidad entre sus familias o incluso por un juramento ancestral. Es esa misma complejidad la que lo convierte en algo tan irresistible para nosotros, los espectadores. Nos vemos reflejados en la lucha incansable de los protagonistas por ese sentimiento que los consume, apoyándolos incondicionalmente a pesar de saber que el camino que han elegido estará plagado de obstáculos y sufrimientos. Estas historias nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier adversidad, pero también de generar un profundo dolor y sufrimiento. Y es precisamente esa dualidad la que nos engancha a estas tramas con tanta fuerza. ¿Quién no ha sentido un nudo en el estómago cuando los protagonistas deben separarse? ¿O esa explosión de alegría cuando, por fin, logran superar una adversidad que parecía insuperable? Es esa montaña rusa de emociones la que nos hace volver por más. El amor en las series turcas es un volcán en erupción, una fuerza imparable que arrastra a los personajes y a los espectadores en un torbellino de pasión y angustia. Pero el amor no está solo en estas series. La traición es otro ingrediente fundamental de esta receta adictiva. No hay nada más jugoso para una buena historia que un personaje en quien confiábamos ciegamente nos apuñale por la espalda. Y en las series turcas, la traición se presenta en todas sus formas y tamaños. Desde el amigo más íntimo que, en realidad, es un enemigo disfrazado, hasta el familiar que, en secreto, conspira para quedarse con toda la herencia o para arruinar la vida de los demás. Estas traiciones nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los personajes, nos obligan a dudar de sus verdaderas intenciones y, en ocasiones, hasta nos hacen perder la fe en la bondad humana. Pero al mismo tiempo, nos mantienen en vilo, preguntándonos quién será el siguiente en traicionar, cómo reaccionarán los protagonistas cuando descubran la verdad y cómo se reconfigurarán las alianzas después de cada revelación. La traición en estas series no es un simple recurso para generar drama. Es una herramienta para explorar la naturaleza humana, nuestras debilidades, nuestra capacidad para la maldad y cómo el poder puede corromper hasta los corazones más nobles. Es un espejo que nos muestra los rincones más oscuros de nuestro interior y de cómo la ambición y la envidia pueden llevar a los seres humanos a cometer los actos más atroces. La traición en estas series es una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de dolor y desconfianza que afecta a todos los personajes y que nos mantiene al borde de nuestros asientos.
Y ahora, llegamos al tercer pilar de esta trilogía explosiva, el poder. Ya sea el poder económico, el poder político o el poder dentro de una familia, el poder siempre es un elemento central en estas series. Vemos a personajes que luchan incansablemente por alcanzarlo, a otros que lo defienden a toda costa y a otros que son víctimas de él, sometidos a sus caprichos. La ambición desmedida, la sed de control y la manipulación son temas recurrentes, que nos muestran las consecuencias devastadoras que puede tener el poder sobre las personas. En algunas ocasiones, somos testigos de cómo personajes que comenzaron siendo humildes y bondadosos se transforman en seres despiadados en su afán por llegar a la cima. Y en otros casos, vemos cómo el poder corrompe incluso a aquellos que nacieron en la abundancia, mostrando cómo el privilegio y la autoridad pueden llevar a personas a perder su humanidad. En estas historias, el poder no es solo un objetivo, sino también un arma, una herramienta que se utiliza para controlar, manipular y doblegar la voluntad de los demás. Es un juego de ajedrez en el que cada personaje intenta adelantar sus peones y proteger a sus reyes, sin importar a quien tengan que sacrificar en el camino. El poder, en las series turcas, es un catalizador de conflictos, un caldo de cultivo para la intriga y una fuerza que puede transformar tanto a los individuos como a las sociedades. ¿Pero qué hace que estas series sean tan adictivas? Creo que, en gran medida, se debe a que son capaces de mezclar estos tres ingredientes de una manera tan perfecta. El amor que nos arrebata el corazón, la traición que nos hace desconfiar de todo y el poder que nos muestra la cara más oscura de la condición humana. Pero más allá de esta fórmula, hay otros elementos que contribuyen a su éxito, como sus personajes complejos y bien desarrollados, sus guiones llenos de giros inesperados, sus escenarios impresionantes y su cuidada puesta en escena. Las series turcas no son solo un mero entretenimiento superficial. Son un viaje emocional que nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, el odio, la venganza, la justicia y la lucha por la supervivencia. Nos hacen plantearnos preguntas difíciles sobre la naturaleza humana y nuestras propias elecciones en la vida. Y no podemos olvidar el factor cultural. Estas series nos abren una ventana a otra cultura, a otra forma de ver el mundo, a otras tradiciones y costumbres que, en muchas ocasiones, nos resultan fascinantes. Nos transportan a un universo exótico, donde la arquitectura, la música, la gastronomía y los rituales se entrelazan de manera armoniosa, creando una experiencia audiovisual única que nos permite conocer un poco más sobre las riquezas culturales de Turquía. Además, las series turcas tienen algo que muchas producciones occidentales parecen haber olvidado, la capacidad de crear tensión dramática de una manera magistral. No recurren a efectos especiales deslumbrantes ni a secuencias de acción frenéticas, sino que se centran en el desarrollo de los personajes, en sus conflictos internos y en la intrincada red de relaciones que se tejen entre ellos. Los silencios cargados de significado, las miradas intensas que lo dicen todo, los gestos sutiles, todo cuenta. Y es en esos pequeños detalles donde reside gran parte de su encanto. No estoy diciendo que las series de acción no tengan su lugar, pero las series turcas, al ser más reflexivas y emocionales, nos hacen conectar con los personajes en un nivel más profundo. Sentimos su dolor, su alegría, su angustia y su frustración. Y es precisamente esa conexión emocional la que nos hace volver por más, la que nos impulsa a seguir viendo un episodio tras otro hasta que el reloj nos recuerda que el día está por comenzar o que debemos apagar la luz e intentar dormir, aunque nuestra mente siga dando vueltas alrededor de las tramas y las decisiones de los personajes. Si tuviera que darles ejemplos de cómo esta fórmula de amor, traición y poder se pone en práctica, podría mencionar muchas series como Sila, que nos presenta un romance entre dos mundos diferentes y una protagonista que lucha por su libertad, Amor prohibido, un clásico que nos sumerge en las pasiones prohibidas y los secretos de una familia adinerada, Kara Sevda, una historia de amor imposible que se enfrenta a las barreras sociales y al peso del destino, o Erkay, que explora la venganza y la redención en un contexto de rivalidades familiares. Cada una de estas series tiene su propio estilo y sus particularidades, pero todas comparten un mismo hilo conductor. Protagonistas que luchan contra fuerzas que parecen más grandes que ellos mismos, amores que desafían las convenciones sociales y familias que están dispuestas a todo para mantener el control. En estas historias, nada es lo que parece a simple vista, las alianzas se rompen con facilidad, las lealtades se ponen a prueba constantemente y los secretos salen a la luz en el momento menos esperado, generando giros dramáticos que nos dejan sin aliento. Son como montañas rusas emocionales, donde pasamos de la euforia al llanto, de la esperanza a la desesperación, en cuestión de minutos. Al final del día,
estas series turcas nos ofrecen una escapada de la realidad, un mundo donde el amor puede superar todos los obstáculos, pero también un mundo donde el poder y la traición pueden destruir todo lo que se interpone en su camino. Nos recuerdan que la vida es compleja, que no hay buenos ni malos absolutos, y que cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Y precisamente por eso, por su complejidad, por su intensidad y por su capacidad de hacernos sentir una amplia gama de emociones, es que nos resulta tan difícil dejar de verlas. Es como si estuviéramos viendo un reflejo de nuestras propias vidas, pero amplificado, exagerado y lleno de giros dramáticos que nos mantienen enganchados y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias y relaciones. Ahora bien, no todo es perfecto en las series turcas. A veces, sus tramas pueden resultar un poco repetitivas, algunos personajes pueden ser un poco caricaturescos y la duración de los episodios puede ser excesiva para algunos. Pero, a pesar de estos pequeños defectos, creo que su encanto es innegable. Y es que, al final del día, todos buscamos historias que nos hagan sentir, que nos emocionen y que nos dejen pensando. Y las series turcas, con su magistral combinación de amor, traición y poder, son expertas en hacernos precisamente eso. Nos invitan a viajar a otro mundo, a vivir otras vidas y a experimentar un sinfín de emociones que nos hacen recordar que, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, todos somos humanos y todos compartimos los mismos deseos, miedos y anhelos. En conclusión, hemos explorado el fascinante universo de las series turcas que nos roban el aliento con sus historias de amor apasionado, traiciones impactantes y luchas de poder épicas. Hemos visto cómo la combinación de estos tres elementos crea una fórmula irresistible que nos mantiene enganchados a la pantalla, episodio tras episodio. Hemos analizado el tipo de amor que se retrata en estas series, un amor que desafía las convenciones y lucha contra la adversidad. También hemos visto cómo la traición juega un papel fundamental, generando intriga y desconfianza en los personajes. Y, finalmente, hemos examinado el poder como una fuerza que puede corromper y destruir, pero también como un objetivo que puede impulsar a los personajes a luchar por lo que quieren. Hemos visto cómo la cultura, los escenarios, los guiones y el desarrollo de los personajes también juegan un papel clave en el éxito de estas series. En definitiva, hemos desglosado todos los ingredientes que hacen de estas series turcas algo más que un simple entretenimiento, un viaje emocional que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las complejas relaciones humanas, dejándonos con una sensación de satisfacción, y al mismo tiempo, con ganas de más. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje a través de las series turcas más adictivas. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo, y que los haya inspirado a explorar este apasionante universo. Si ya son fans de las series turcas, me encantaría saber cuáles son sus favoritas y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo, así podemos compartir opiniones e intercambiar recomendaciones. Y si aún no han probado este género, espero que este vídeo los haya convencido de darles una oportunidad. Les aseguro que no se van a arrepentir. Les recomiendo comenzar con cualquiera de las que mencioné en el vídeo, como Psila, Amor Prohibido, Kara Sevda o Erkay, pero hay muchísimas más que también los engancharán. No se limiten, exploren, descubran y disfruten de este universo de historias que nos harán reír, llorar y suspirar. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las historias que nos roban el corazón. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las series turcas.